bienvenidos a este diálogo. Hoy vamos a entrar en un tema que, bueno, es parte del día a día de millones de peruanos, la pensión de alimentos. Es una realidad que genera muchísimas dudas, y angustias. Por un lado, una madre que busca asegurar lo básico para sus hijos en un sistema que puede ser confuso, a veces lento. Por otro, un padre que tiene una obligación que cumplir, pero que también teme que el sistema no sea del todo justo con él. Y en el centro de todo, claro, están los niños. Por eso, la conversación que queremos plantear hoy es fundamental. La pregunta es la siguiente. ¿El sistema legal peruano, tal como está diseñado, es realmente una herramienta eficaz que protege los derechos de los menores? ¿O por el contrario, su estructura económica, quizás sin querer, crea problemas que terminan perjudicando a las familias que busca ayudar? Mi postura es que el sistema actual, aunque tenga desafíos, parte de una base correcta e irrenunciable. La pensión de alimentos es un derecho humano. Se fundamenta en el principio del interés superior del niño y eso significa que su protección es y debe ser la máxima prioridad del Estado. Y mi argumento será que, si bien la intención es noble, el diseño del sistema tiene fallas económicas serias. En particular, ese famoso tope del 60% de los ingresos genera incentivos que, no promueven una paternidad del todo responsable y pueden terminar diluyendo el apoyo. Yo sostengo que necesitamos una reforma para que el sistema sea más justo, predecible y, sobre todo, mucho más efectivo. Para mí, el punto de partida es innegociable. Hablar de alimentos es hablar de derechos humanos. No estamos discutiendo una simple deuda. Estamos hablando del derecho de un niño a vivir, a crecer sano, a educarse. Esta idea viene de tratados internacionales que el Perú ha firmado, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestra propia ley, el Código Civil, recoge esta visión y define alimentos de una forma muy amplia. Y esto es clave que lo entiendan quienes nos escuchan. No es solo comida. Incluye vivienda, ropa, salud, educación, recreación e incluso los gastos del embarazo, desde antes de que el niño nazca. Es una protección integral. El pilar de todo esto es el interés superior del niño. En la práctica, esto significa que la ley asume que un menor de edad tiene necesidades y que éstas son urgentes. Por eso, una madre no necesita presentar un cerro de boletas para demostrar cada sol que gasta. Se presume que el niño necesita sustento y eso agiliza muchísimo el proceso. Imagina la injusticia de dejar a un niño desprotegido durante meses mientras se discuten las finanzas del padre. Además, un avance importantísimo y que hay que resaltar es la ley que valora el trabajo doméstico no remunerado como un aporte económico. Esto reconoce el enorme sacrificio, generalmente de la madre, que cuida a los hijos 24/7. Su trabajo tiene un valor económico real. Por eso, cuando el sistema aplica medidas fuertes como una denuncia penal, no lo hace por criminalizar la pobreza. Lo hace porque el incumplimiento es un problema masivo y es la respuesta del Estado para proteger a la familia. Entiendo perfectamente esa perspectiva, porque el objetivo de proteger al niño, pues, lo compartimos todos. El problema, desde mi punto de vista, no está en la intención, sino en las herramientas y en el diseño económico del sistema. Para un padre que no paga voluntariamente, la pensión se vive como un impuesto, una obligación forzosa, y aquí es donde las reglas importan. El corazón del problema es el límite que fija la ley procesal. No se puede embargar más del 60% del sueldo de una persona, por deudas de alimentos. Y este 60% es un tope fijo, una muralla que no se mueve. Aquí es donde el sistema crea un incentivo perverso, lo que en economía llamamos riesgo moral. Es como si la ley le dijera al padre: no te preocupes, una vez que llegues a este tope del 60% con tus obligaciones, tener más hijos no te costará ni un sol más de tu sueldo. El resultado es que el costo de esa nueva decisión no la asume él directamente en su bolsillo. ¿Quién la asume? Los hijos que ya tiene, cuya pensión individual se reduce para hacerle espacio al nuevo hermano. Es lo que se conoce como prorrateo. Si un padre con un sueldo de 2,000 soles debe el 60%, o sea 1,200 soles, a 2 hijos cada uno recibe 600. Si tiene un tercer hijo, esos mismos 1,200 soles se dividen entre 3 y cada uno recibe 400. Su aporte total no cambió. Esto, a la larga, no fomenta una planificación familiar consciente de las responsabilidades económicas. Mencionas los incentivos, y creo que esa es la palabra clave.
Pero yo veo el tope del 60% no como un mal incentivo, sino como un punto de equilibrio necesario. El sistema tiene que proteger a los hijos, por supuesto, pero tampoco puede dejar al padre sin los medios para su propia subsistencia. Si le quitas el 100% de su sueldo, ¿cómo sobrevive él? ¿Cómo sigue trabajando para generar ingresos? La ley busca un balance. De hecho, el propio Código Civil prevé la posibilidad de que un padre pida la exoneración de la pensión si pagarla pone en peligro su propia vida. El sistema no es ciego a su realidad. ¿Pero de verdad es un equilibrio? Pensemos en el niño que antes recibía 600 soles y ahora recibe 400. Para él, ese equilibrio del padre significa un recorte drástico en su sustento. La igualdad no debería significar que todos se perjudiquen por igual hacia abajo. Pero permíteme aclarar algo ahí. Lo que llamas prejuicio es en realidad la aplicación estricta del principio de igualdad ante la ley. La ley no puede y no debe preferir a un hijo sobre otro. No importa si es de un primer matrimonio o de una relación posterior. Todos los hijos tienen exactamente el mismo derecho al sustento de su padre. El prorrateo, esa división del 60% entre todos, es la única forma matemática de garantizar esa igualdad. De lo contrario, estaríamos creando hijos de primera y de segunda categoría, y eso sí que sería una injusticia tremenda. El sistema protege el principio de que, para un padre, todos sus hijos valen lo mismo. Y en teoría suena justo. Nadie discute que todos los hijos son iguales. El problema es que esa igualdad teórica, al chocar con un tope rígido y arbitrario, se convierte en la práctica en una igualdad en la insuficiencia. Si el monto se diluye tanto que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de ninguno, ¿realmente estamos protegiendo a alguien? Es un límite que no se adapta a la realidad de las familias con múltiples obligaciones. Por eso, una solución más inteligente, desde un análisis económico, sería tener un máximo variable. Podemos mantener el 60% como regla general, pero con una condición: que la pensión por cada hijo nunca sea menor a un monto mínimo vital. Por ejemplo, digamos que la ley fija ese mínimo en media remuneración mínima vital. Si al dividir el 60% entre todos los hijos, el monto para cada uno cae por debajo de ese piso, entonces el tope del 60% debería poder superarse para garantizar al menos ese mínimo para cada niño. Eso sí que conectaría directamente la decisión de tener otro hijo con una consecuencia económica real y tangible para el padre, incentivando una paternidad más responsable. Pero esa propuesta, aunque interesante en el papel, introduce una complejidad que va en contra del objetivo principal del sistema: la agilidad. Una de las mayores fortalezas del modelo actual es precisamente su flexibilidad. La ley le da al juez la capacidad de ponderar, en cada caso concreto, dos cosas: las necesidades del niño, que como dijimos se presumen, y la capacidad económica real del padre. Esto permite sentencias a medida, justas para esa familia en particular. No hay dos casos iguales. No se requiere una investigación financiera exhaustiva que podría tardar años, y eso es vital. La ley es muy pragmática. Si el padre no demuestra sus ingresos o trabaja de manera informal, el juez puede fijar la pensión basándose en la remuneración mínima vital. El sistema está diseñado para dar una respuesta rápida al niño, no para enredarse en cálculos contables complejos que solo retrasarían la ayuda. Veo el punto de la rapidez, pero ¿a qué costo? Esa flexibilidad de la que hablas se traduce en la práctica en una enorme incertidumbre. Nadie sabe cuánto le toca realmente, ni la madre demandada ni el padre demandado. Esto tiene una consecuencia terrible. Fomenta que todos se vayan a juicio, satura los juzgados que ya están desbordados precisamente por casos de alimentos. La falta de un monto mínimo claro en la ley es un obstáculo gigante para que las partes lleguen a un acuerdo por sí mismas, en una conciliación. Si una madre y un padre se sientan a negociar, no tienen un punto de partida, un ancla objetiva, ¿cuánto es justo? La respuesta es lo que diga el juez, y eso obliga a litigar. Pero el juez es justamente la garantía de que se analizará el caso. Claro, pero podríamos evitar que miles de casos lleguen al juez si la ley fuera más clara. Si estableciéramos por ley un monto mínimo por hijo, esa media remuneración mínima vital que mencionaba, por ejemplo, crearíamos un parámetro objetivo. Las conciliaciones se dispararían, porque ambas partes ya sabrían cuál es el piso de la negociación. Le daría predictibilidad al sistema. Y, lo que es más importante,
enviaría un mensaje muy claro a toda la sociedad sobre cuál es el costo base de la responsabilidad parental. Un joven sabría, antes de tomar decisiones, que tener un hijo implica una obligación financiera mínima de, por ejemplo, 512 soles al mes. Hoy esa cifra es un misterio hasta que llega la sentencia. No estoy convencida por ese argumento, porque parte de la idea de que la mayoría de la gente quiere llegar a un acuerdo, y la realidad es otra. El sistema tiene que ser estricto y hasta severo, porque el incumplimiento es la norma, no la excepción. Las estadísticas del Poder Judicial son abrumadoras. La mayor carga procesal viene de los juicios de alimentos y de las denuncias penales por no pagar. Por eso, herramientas como la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, el famoso REDAM, o la propia denuncia penal son disuasorios indispensables. El bien que se está protegiendo aquí es la familia, el deber básico de asistencia. La ley penal está diseñada para sancionar el no quiero pagar, la actitud de quien, pudiendo hacerlo, simplemente se desentiende de su hijo. No está hecha para castigar a quien genuinamente no puede pagar. Para esas situaciones existen otros caminos, como los juicios para reducir o incluso exonerar la pensión. Con todo respeto, ese argumento no me convence. Te explico por qué. Confunde el ideal de la ley con la cruda realidad de su aplicación. Es cierto que, en teoría, el derecho penal debería diferenciar entre quien no quiere y quien no puede, pero en la práctica, cuando un caso de omisión a la asistencia familiar llega a un juez penal, este tiende a ver una sola cosa. ¿Existía una orden judicial de pago? ¿Sí? ¿El padre pagó? No. Entonces es culpable. Rara vez se hace un análisis profundo de la capacidad de pago real en ese momento, un análisis que sí se hace con más detalle en la vía civil. Se sanciona el incumplimiento del mandato judicial casi de forma automática. Pero si el padre perdió el trabajo, se enfermó, puede y debe comunicarlo al juzgado civil. El proceso penal es la última ratio, la última herramienta del Estado. Y debería hacerlo, pero a menudo se convierte en la primera. Un análisis más riguroso, como proponen muchos expertos, debería exigir que la Fiscalía pruebe no solo que no se pagó, sino que el padre tenía la capacidad de hacerlo y decidió no hacerlo. Criminalizar a quien realmente no puede pagar es totalmente contraproducente. ¿Qué logramos con eso? ¿Encarcelar a una persona que acaba de perder su trabajo? ¿Cómo ayuda eso al niño que sigue esperando la pensión en casa? Una persona en la cárcel no genera ingresos. Es una solución que castiga, pero no resuelve el problema de fondo, que es asegurar el flujo de dinero hacia el niño. El enfoque debería ser maximizar la probabilidad de pago, no solo castigar el impago. De lo contrario, caemos en una criminalización de la deuda por alimentos, que si bien es la única excepción que permite la Constitución, debemos tener mucho cuidado de no aplicarla sin analizar el fondo de cada situación. En resumen, mi posición es que el sistema peruano de alimentos, con todas sus imperfecciones, está correctamente construido sobre el pilar de los derechos humanos del niño. Su flexibilidad para adaptarse a cada realidad familiar y sus mecanismos de ejecución, que pueden parecer duros, son una respuesta necesaria y proporcionada a un problema social gravísimo: el abandono económico de los hijos. La prioridad absoluta, como lo marcan nuestras leyes y los tratados internacionales, tiene que seguir siendo el interés superior del menor, asegurando que tenga todo lo necesario para su desarrollo. Por mi parte, concluyo que un sistema con excelentes intenciones puede terminar fallando si su diseño económico es deficiente. Si introducimos predictibilidad, con montos mínimos claros que fomenten los acuerdos, y racionalidad con topes variables que respondan de verdad al número de hijos, podemos construir un sistema que sea mucho más eficaz. Un sistema que no solo asegure el sustento, sino que sea más justo para todos los involucrados y que fundamentalmente promueva una cultura de paternidad más consciente, donde cada decisión vaya de la mano con una consecuencia económica clara y directa. Creo que ambos coincidimos en que el objetivo final es el bienestar y el desarrollo pleno de los hijos. Nuestra divergencia está en cuál es el camino, cuál es el conjunto de reglas jurídicas y económicas más efectivo para llegar a ese destino. El material de origen ofrece muchas otras aristas para analizar, como los procesos para aumentar o reducir una pensión ya fijada, que demuestran que este es un campo del derecho que está en constante cambio, buscando siempre adaptarse a la realidad de las familias peruanas.
Thank you.